Hoy, en Anato en 10 minutos, irrigación de la mano. Quien les habla es Jorge Luis Amado Vargas, ayudante de cátedra de Anatomía Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este video es auspiciado por el Laboratorio de Morfología Experimental Enrique Espinosa Granda. Antes de continuar, te invito a revisar los videos anteriores. Comenzaremos con la arteria radial. Para esto nos valdremos de un gráfico de la región palmar ósea y señalaremos algunas estructuras como reparos anatómicos. Tendremos al músculo pronador cuadrado, al tendón del músculo braquiorradial, al tendón del músculo flexor radial del carpo. Estos últimos formarán el canal del pulso, por donde discurre la arteria radial. La arteria radial, en el borde inferior del músculo pronador cuadrado, dará la rama palmar del carpo, la cual se anastomosará con su homóloga rama de la arteria cubital. De ahí, esta arteria se dirigirá en dirección lateral, inferior y posterior. Poco antes de llegar a la región dorsal, dará la rama palmar superficial. Esta rama irrigará los músculos de la región tenar, la cual pasará entre los músculos oponente del pulgar, abductor corto del pulgar, finalmente emergerá entre los músculos flexor corto del pulgar y abductor corto del pulgar, dirigiéndose a la palma para anastomosarse con la arteria cubital y formar el arco palmar superficial. Por otro lado, la arteria radial, luego de dar sus ramas en la región dorsal, emergerá entre los fascículos del músculo aductor del pulgar y se anastomosará con la rama profunda de la arteria cubital para formar el arco palmar profundo. Ahora veremos la región dorsal. En la región dorsal, la arteria radial pasará por debajo del tendón del músculo abductor largo del pulgar y del tendón del músculo extensor corto del pulgar. Luego se situará en la tabaquera anatómica. Esta está delimitada por los tendones anteriormente mencionados y el tendón del músculo extensor largo del pulgar. Aquí nacerá la arteria principal del pulgar, la cual se dirigirá sobre la región dorsal del primer metacarpiano para terminar en la falange proximal y distal del pulgar. Poco antes de ingresar por la parte superior del primer espacio interóseo o en el borde superior del primer músculo interóseo dorsal, la arteria radial dará dos ramas. La primera es la primera arteria metacarpiana dorsal, la cual dará ramas digitales dorsales para el pulgar y el índice. La segunda es la rama dorsal del carpo, la cual pasa por debajo del tendón del músculo extensor radial largo y el tendón del músculo extensor radial corto. Esta arteria dará ramas ascendentes, las cuales se anastomosan con la arteria interósea anterior, irrigando la región dorsal de los huesos del carpo y sus respectivas articulaciones. También dará ramas descendentes. Estas emergen de la anastomosis con la rama dorsal del carpo de la arteria cubital, formando la red arterial dorsal. Ahora tenemos a la arteria cubital. Aquí también usaremos un gráfico de la región palmar ósea y algunos reparos anatómicos, al músculo pronador cuadrado, al tendón del músculo flexor cubital del carpo y a los tendones de los músculos flexores superficiales del carpo. Entre estas estructuras discurrirá la arteria cubital, la cual en la región distal del antebrazo dará su rama dorsal. Esta rama dorsal estará profundo al tendón del músculo flexor cubital del carpo. En el borde inferior del músculo pronador cuadrado dará la rama palmar superficial, la cual se anastomosará con su homóloga rama de la arteria radial, como hemos visto anteriormente. La arteria cubital seguirá su camino pasando por un conducto osteofibroso, pasando por el borde lateral del hueso piriforme. Luego de pasar este conducto, nacerá la rama anastomótica, la cual se une al arco palmar profundo. La arteria cubital pasará por delante de los músculos de la región hipotenar, el músculo oponente del meñique, el músculo abductor corto del meñique y el músculo flexor corto del meñique, y se dirigirá lateralmente a la palma describiendo un recorrido angular o cóncavo, para anastomosarse finalmente con la arteria superficial de la arteria radial y formar el arco palmar superficial. Poco después de emerger del conducto osteofibroso, nacerá la rama profunda, la cual se profundiza pasando el retináculo de los músculos aductor y flexor corto del meñique y se dirigirá lateralmente pasando sobre el músculo oponente del pulgar y se anastomosará con la arteria radial formando el arco palmar profundo. En la región dorsal, la rama dorsal del carpo de la arteria cubital pasa por debajo del tendón del músculo extensor cubital y se anastomosa con la rama dorsal del carpo de la arteria radial, formando la red arterial dorsal. Ahora hablaremos del arco palmar superficial,
la cual, como hemos visto, está formada por la rama superficial de la arteria radial y la arteria cubital. Este arco se sitúa sobre la vaina de los tendones de los flexores de los dedos. De este arco emergen 4 arterias digitales comunes. La primera arteria digital palmar común discurrirá medialmente al tendón del flexor superficial y sobre el músculo flexor corto del meñique. A la altura de la articulación metacarpofalángica pasará a llamarse arteria digital palmar medial del meñique. La segunda arteria digital palmar común estará sobre el cuarto espacio interóseo y cuando esté a la altura de la articulación metacarpofalángica se bifurcará en la arteria digital palmar lateral del meñique y la arteria digital palmar medial del anular. La tercera arteria digital palmar común está sobre el tercer espacio interóseo, la cual a la altura de la articulación metacarpofalángica se bifurcará en la arteria digital palmar lateral del anular y la arteria digital palmar medial del dedo medio. La cuarta arteria digital palmar está sobre el segundo espacio interóseo y cuando también esté a la altura de la articulación metacarpofalángica se bifurcará en la arteria digital palmar lateral del dedo medio y la arteria digital palmar medial del dedo índice. Por último, tenemos a la quinta arteria digital palmar común, la cual es inconstante y en ocasiones origina a la arteria principal del pulgar. Ahora hablaremos del arco palmar profundo, la cual, como hemos visto, estará formada por la arteria radial, Ahora hablaremos del arco palmar profundo, la cual, como hemos visto, estará formada por la arteria radial, la rama profunda de la arteria cubital. Este arco se sitúa por encima de los huesos metacarpianos y por detrás de los tendones del músculo flexor de los dedos. De este arco saldrán ramas articulares, las cuales irrigan la región palmar de los huesos del carpo y sus articulaciones. También saldrán 3 ramas perforantes, las cuales perforan los 3 últimos espacios interóseos para anastomosarse con las arterias metacarpianas dorsales de los mismos espacios. Finalmente, dará origen a 3 arterias metacarpianas palmares. La primera es la arteria metacarpiana palmar del segundo espacio, la cual irriga al músculo interóseo de dicho espacio. La segunda es la arteria metacarpiana del tercer espacio. Esta también irriga al músculo interóseo del mismo espacio. La tercera es la arteria metacarpiana palmar del cuarto espacio, que también irriga al músculo del mismo espacio. Finalmente, estas ramas se anastomosan con las arterias digitales palmares comunes. En alguna bibliografía consideran a la arteria principal del pulgar parte de este arco. Finalmente, hablaremos de la red arterial dorsal, la cual está formada por la rama dorsal del carpo de la arteria radial, la cual se anastomosa con la rama dorsal del carpo de la arteria cubital y la arteria interósea anterior. De esta red saldrá la segunda arteria metacarpiana dorsal, la tercera arteria metacarpiana dorsal, la cuarta arteria metacarpiana dorsal y la quinta arteria metacarpiana dorsal. Finalmente, de estas saldrán las arterias digitales dorsales. Muchas gracias por ver este video, no se olviden de suscribirse, darle like y compartir el video. Síguenos en nuestras redes sociales, también dale un me gusta a la página del Laboratorio de Morfología Experimental Enrique Espinosa Granda. Y esto fue Anato en 10 minutos, nos vemos la siguiente semana.